A continuación, daremos paso a la primera exposición sobre los principales aspectos regulatorios de la Ley de Generación Distribuida. Esta presentación estará a cargo de Enzo Fortini Vargas. Enzo es el jefe de la Unidad de Energías Renovables de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito regulatorio de sistemas eléctricos. Adelante, Enzo, con tu presentación. Gracias, Franco, por la presentación. Como dijeron anteriormente, el objetivo de esta actividad es informar y capacitar a la ciudadanía y los instaladores eléctricos que no han desarrollado proyectos de generación distribuida previamente en el marco normativo y en las consideraciones más importantes al momento de evaluar un proyecto de generación distribuida. Les damos la bienvenida nuevamente a este segundo bloque de la Semana de las Energías Renovables que está llevando a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en conjunto con el Ministerio de Energía. Y en este segundo bloque tendremos la exposición que abordará la formulación de un proyecto fotovoltaico del tipo residencial, pasando y conociendo las plataformas con las que cuenta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cómo se realiza la factibilidad técnica, cómo se hace el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico del tipo residencial, como las principales características del proceso de conexión asociado a una declaración de generación distribuida para el autoconsumo. Esta exposición estará a cargo de Javier Hernández Venegas, quien es profesional de la Unidad de Sostenibilidad Energética de la Superintendencia, cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de las energías renovables, electromovilidad, y también experiencia en el ámbito docente asociado a las energías renovables. Así que le damos el pase a Javier para que comience con su presentación. Adelante, Javier. Perfecto, muchas gracias, Franco. Bueno, como decía ya Franco, el día de hoy vamos a ver la formulación de un proyecto fotovoltaico del tipo residencial, donde vamos a entrar un poquito acerca de cuáles son las certezas y las preguntas que siempre se nos vienen a la mente, ¿cierto? Cuando queremos realizar una factibilidad previa a un proyecto de este tipo. Por lo tanto, hoy día nos vamos a basar en ver cómo analizar los consumos energéticos de una boleta, ¿cierto? Cómo podemos emplear las plataformas que dispone la superintendencia para conocer la disponibilidad técnica que hay en la red. También vamos a abordar algunas simulaciones, ¿cierto? Porque en realidad lo que buscamos acá es poder acercarle a ustedes el marco normativo y también cuáles son las experiencias previas que ustedes tienen para cuando realizan el diseño de una instalación fotovoltaica. Por esa razón, vamos a hacer algunas pruebas para estimar la radiación y también la potencia de una instalación fotovoltaica. Vamos a ver también algunos de los componentes fotovoltaicos con su autorización y los costos aproximados de algunos componentes. Entonces, vamos a acercarle a ustedes este tipo de instalaciones con información verídica que nos han facilitado algunos instaladores. Bien. Entonces, para comenzar, lo primero es preguntarnos, ¿cierto? Cuando me solicitan realizar la instalación, la ejecución de una instalación fotovoltaica, nos viene de inmediato a la cabeza, ¿qué datos puedo solicitar al usuario que quiere contar con una instalación fotovoltaica? Entonces, una de las primeras cosas, ¿cierto? Lo primordial que nosotros siempre deberíamos tener a mano antes de poder evaluar, digamos, la factibilidad o incluso emitir algún tipo de presupuesto es conocer el número de clientes, ¿cierto? También saber cuál es la empresa eléctrica distribuidora que tiene asociado, ¿cierto? Y la instalación específica de este lugar donde queremos conectar nuestro sistema de generación fotovoltaico, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque eventualmente, como decía Enzo en su presentación anterior, nosotros para poder acogernos a la generación distribuida tenemos que tener una tarifa, ¿cierto? Tenemos que ser un cliente regulado y eso implica que eventualmente al ser un cliente regulado estoy sujeto a una tarifa, ¿cierto? Y soy soy un cliente de una empresa eléctrica de distribución. Respondiendo ya esa primera inquietud que tenemos, ¿cierto?
lo primero que yo debería hacer es pedirle al usuario la boleta eléctrica, ¿cierto? Y dentro de la boleta eléctrica, ¿qué cosas son importantes que deberíamos tener ahí presente? Como les dije, primero, el número de cliente, ¿cierto? Con el número de cliente vamos a ver más adelante que podemos hacer un montón de simulaciones a través de las plataformas sin siquiera, digamos, tener conectado el equipamiento de generación. Otras cosas importantes son, por ejemplo, saber cuál es la tarifa que tiene contratada el cliente, ¿cierto? Y la potencia conectada. Porque más adelante el día jueves van a poder ver, por ejemplo, las diferencias que se tiene cuando tengo un equipamiento de generación y me voy a conectar a una instalación existente, si requiere un aumento o no del empalme. Bueno, todas esas cosas que son extremadamente necesarias de conocer, las van a ver el día jueves, pero de acá es importante que el día de hoy nos quedemos con estos datos que son bastante relevantes. Bien, entonces tenemos número de clientes, potencia conectada y la tarifa. Eso es lo más importante de acá de la boleta. Y por otro lado, en la parte inferior de la boleta vamos a poder ver cuál es el consumo energético que tiene esta familia, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que estoy mostrando acá es principalmente lo que se desprende de la boleta eléctrica, en la cual podemos ver cuál es el consumo energético mensual que tiene esta familia. Entonces, para que podamos entender un poquito mejor el caso práctico que les voy a presentar, aquí estamos hablando de una instalación eléctrica de consumo que tiene un empalme existente y esta vivienda, ¿cierto?, está ubicada en la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana. ¿Ya? Y bueno, esta instalación corresponde a un cliente de la empresa CGE. El número de clientes es el que está acá. Tenemos la potencia conectada, la capacidad del empalme y podemos ver de alguna manera cuál es el consumo energético que tiene una familia promedio de 4 integrantes. Bien, ahora de acá, estos datos que le estoy colocando son netamente representativos, dado que cuando hagamos el análisis con el explorador solar, vamos a poder colocar cada uno de estos datos que yo estoy mostrando mes a mes, ¿cierto? Y los va a poder calcular de manera automática. Sin embargo, yo puedo hacer ese cálculo antes o de manera previa, digamos, a tener esta simulación a través del explorador solar. Por lo tanto, temas claves: empresa distribuidora, número de cliente, potencia conectada, capacidad de empalme. Bien. Teniendo todos estos datos presentes, ahora vamos a ver lo que es la disponibilidad técnica previa en la red, ¿cierto? Es decir, ahí es cuando uno se hace las preguntas, ¿cierto? Oye, quiero tener un sistema de generación fotovoltaico en mi casa, pero ¿existe disponibilidad? ¿Tengo que ir necesariamente a la empresa eléctrica de distribución a solicitar esto? Ahí es donde se nos vienen todas estas inquietudes, ¿cierto? Entonces, por esas razones que nosotros queremos acercar estas herramientas a ustedes para que no tengan que recurrir a la empresa eléctrica distribuidora de manera inicial, sino más bien puedan ocupar esta plataforma que se llama plataforma de generación distribuida, que nos va a mostrar un mapa interactivo. Es decir, yo a través de este mapa puedo ir viendo cómo se comporta la red eléctrica de distribución en baja tensión y puedo conocer de manera previa, ¿cierto?, a hacer el estudio, digamos, a solicitar la solicitud de conexión o la solicitud de información, cómo está ese punto de la red, saber si hay disponibilidad, si hay capacidad eléctrica o no, para yo poder decir efectivamente tenemos o no capacidad y con eso de alguna manera decirle al cliente si es factible que él pueda disponer de un equipamiento de generación sin tener que recurrir a pagar obras adicionales. Bien, dicho lo anterior, acá les voy a explicar cómo ingresar a este explorador, a este mapa interactivo, que como ustedes están viendo, primero tenemos que ingresar a la página web de la SEC. Luego que ingresamos a sec.cl, lo que vamos a hacer es pinchar, digamos, el enlace de energías renovables que tengo marcado acá en rojito. Luego de eso va a aparecer otra pantalla en la cual vamos a tener electromovilidad, generación distribuida, PMGD, ¿cierto? Aprovecho de dejar el dato. Acuérdense que en octubre, ¿cierto?, vamos a tener la Semana de la Electromovilidad, donde también vamos a hacer en diferentes seminarios, ¿cierto?, charlas técnicas que también les van a poder ayudar, digamos, con ese tipo de instalaciones y de declaración. Ya lo comentaba porque ahí en el chat habían varias preguntas asociadas a la electromovilidad
y la idea es poder comentarles a todos que también tenemos pensado eso para ustedes en octubre. Bien, dicho lo anterior, nos metimos a CEC.cl, hicimos clic en el link de energías renovables, luego ahora nos vamos a ir al link de generación distribuida para el autoconsumo, que es la que tenemos acá al medio. Luego de eso, ¿cierto? Aunque suene redundante, tenemos la página web donde ustedes pueden descargar mucha información técnica, desde cómo yo declaro, digamos, un T4, cuál es el procedimiento de conexión que explicó anteriormente Enzo. Podemos ver también las presentaciones y links que nosotros hemos realizado en estos 10 años de la generación distribuida. Podemos descargar la normativa técnica asociada, es decir, los instructivos técnicos que vamos a ver con más detalle el jueves, ¿cierto? Y podemos ver lo que en este caso queremos mostrar, que es el explorador de capacidad para la generación distribuida. Bien, entonces una vez que hemos hecho ese cuarto clic, nos va a aparecer el explorador de capacidad para la generación distribuida, donde vamos a ingresar a este. Bien. De igual manera, yo lo que hice fue simplificar este paso a paso, digamos, para poder indicarles cómo encontrar, digamos, este explorador a través de la página web de la SEC. Sin embargo, en la parte superior ya tienen también el link directo. Es decir, si ustedes no quieren hacer ese paso a paso, pueden entonces también copiar este enlace que yo tengo acá y ponerlo en su buscador. Bien. Bueno, ¿qué es importante acá? Primero, destacar que este explorador de capacidad para generación distribuida lo lanzamos en marzo de este año, ¿ya? Y este mapa interactivo lo que hace es justamente permitirnos evaluar de manera previa cómo se comporta la red eléctrica de distribución. Por lo tanto, yo puedo, a través de este mapa, ¿cierto?, recorrerlo, ¿cierto?, a lo largo de todo Chile, y puedo ir viendo diferentes puntos. Lo que yo estoy viendo acá, hay varios puntos verdes que en el fondo me dicen cómo está ese punto de la red en términos de su capacidad, ¿ya? Pero así como eso, yo voy a poder ver que hay puntos rojos donde de pronto puede que hayan algunos equipamientos de generación ya conectados o algunos puntos que estén en amarillo que tienen una menor disponibilidad, ¿ya? ¿Cómo funciona este mapa? Lo que hace es que se considera justamente los equipamientos de generación que están en operación, que están en el proceso de conexión y que tienen relación con el transformador más cercano al punto de conexión donde yo requiero mi instalación. Bien, dicho esto, acá yo puedo centrarme un poquito más en el ejercicio que les estoy mostrando. Como ustedes bien saben, habíamos dicho que era una instalación domiciliaria, ya, familiar, cuatro personas, en la cual quiero colocar un sistema fotovoltaico, ¿cierto? Y antes de ello, yo lo que voy a hacer es, antes de decirle al cliente, sí, yo le puedo hacer su instalación, quiero ver cómo está comportándose la red eléctrica en ese punto en particular. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo ahora es mostrar un zoom, acercándome a la comuna de Puente Alto, ¿cierto? Y puedo ir viendo, como les decía recién, cómo se comporta la red eléctrica de distribución en baja. ¿Qué cosas son importantes acá a tener presente? Primero, todos los puntitos verdes que ustedes están viendo acá nos van a indicar que en este caso el proceso de conexión va a ser de una manera ágil y no requiere análisis adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el transformador, en este caso, que está asociado a través de ese punto verde, tiene una disponibilidad importante, superior al 70% de capacidad. Por lo tanto, eso va a implicar que yo puedo a priori decir, ah, perfecto, me puedo conectar en ese punto de la red. ¿Bien? Así como los puntos verdes, ¿cierto? Acá podemos destacar algunos puntos rojos o incluso algunos puntos amarillos, como lo estoy destacando, en los cuales en los puntitos amarillos que van a aparecer ahí, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo es que el proceso de conexión que yo requiero quizá en ese punto en amarillo es factible, sin embargo va a requerir de un análisis adicional, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que nos está diciendo este mapa interactivo es que ese transformador tiene una capacidad entre el 20 y el 70% disponible. Por lo tanto, no quiere decir que yo no puedo conectarme ahí, sino más bien me está diciendo que hay factibilidad. ¿Bien? Y por último, tenemos los puntos rojos que se ven en algunas partes, digamos, de esta comuna, ¿cierto? En los cuales nos indica, digamos, que la solicitud de conexión o el proceso de conexión que yo requiero hacer puede ser un poco complejo, ¿ya? No necesariamente lo va a hacer, sin embargo, es importante destacar que esta luz roja nos va a decir que lo más probable es que haya que realizar estudios para evaluar la factibilidad técnica del proyecto, debido a que quizá ese transformador en particular tiene una capacidad de utilización superior al 80%, es decir, no hay tanta disponibilidad.
¿ya? Y por lo tanto, acuérdense que la ley de generación distribuida es un derecho, ¿ya? Y por lo tanto, nunca la distribuidora me va a decir que no me puedo conectar en su red. Sin embargo, podría eventualmente decirme que requiero alguna obra adicional, ¿ya? Entonces, aquí es sumamente importante tener presente que yo tengo que ser muy sincero, digamos, al usuario final y decirle, mira, ¿sabes qué? Evalué a través de este explorador de capacidad de generación distribuida que hay disponibilidad. Por lo tanto, tenemos el primer vamos, ¿bien? Ahora, como les decía, en el ejercicio, ¿cierto? Las cosas más importantes que a nosotros nos interesan es, primero, la distribuidora y el número de clientes, ¿cierto? De esa forma, yo lo que puedo hacer es buscar. Yo puedo buscar a través de la distribuidora y el número de clientes, ¿cierto? Le pongo aquí en aplicar y me va a decir de manera inmediata dónde está el punto de conexión o el transformador de distribución más cercano a donde va a estar esta instalación. Entonces, para poder ejemplificar, yo aquí tengo la casa en la cual requiero tener esta instalación fotovoltaica, que la marca acá en rojito. Y por otro lado, cuando yo puse acá el número de cliente, lo que hizo este explorador fue mostrarme el punto de conexión más cercano a la casa donde yo requiero tener esta instalación fotovoltaica. Bien, dicho lo anterior, cuando yo pincho sobre este punto verdecito que está ahí, que es el transformador, se va a explicar esta información técnica que tenemos acá. Y acá, ¿qué cosas son importantes a tener en consideración? Primero me dice, mira, este transformador tiene una potencia disponible superior a 132 kilowatts. Me está diciendo, por otro lado, que tiene un 88% de disponibilidad, ¿cierto? Me está diciendo que el transformador además es de 150 kilowatts, ¿cierto? Y que actualmente existe una potencia conectada en equipamientos de generación que llega a la potencia de 17,6 kilowatts, ¿ya? De hecho, ustedes se pueden dar cuenta que en esta casita acá hay paneles, en esta acá también. Por eso que yo quiero tratar de ejemplificar esto con casos reales, digamos, para que ustedes también tengan esta información a la mano y puedan decir o decidir si realizar o no una instalación fotovoltaica. Bien, dicho lo anterior, entonces ahora podemos concluir que en las láminas anteriores ya habíamos visto cuál era el promedio energético anual, ¿cierto? Mensualizado que nosotros teníamos como consumo de la red, ¿cierto? Tenemos la empresa eléctrica de distribución, tenemos el número de clientes y qué es lo que concluimos ahora con este primer paso, que era ver la disponibilidad, que el transformador eléctrico que está asociado a mi número de cliente tiene un 88% de disponibilidad. ¿Ya? También me está diciendo que hay equipamiento de generación que está conectado, sin embargo, de acuerdo a esta herramienta, yo puedo seguir con este proyecto. ¿Bien? Por lo tanto, ahora vienen otro tipo de preguntas que son, ¿tengo espacio disponible en mi techumbre? ¿Cierto? Lo segundo es, ¿tengo una sombra parcial o permanente en mi techumbre que vaya de pronto a provocar que no tenga una generación fotovoltaica tan alta como yo deseo? ¿Cierto? Y por otro lado, si esta techumbre está disponible, ¿cierto? ¿Cuál es su orientación? Ahí ustedes van a ver con mucho más detalle, ¿cierto? En las capacitaciones del próximo jueves, cómo elegir de mejor manera la orientación, la inclinación, ¿cierto? De este tipo de instalaciones. Sin embargo, acá yo desde ya les adelanto que lo ideal siempre sería que la casa esté orientada hacia el norte, sin embargo, hay desviaciones máximas de 45 grados, al este o al oeste. Por lo tanto, lo más importante es que la casa no esté orientada hacia el sur, pero si está orientada hacia el norte pueden haber ciertas desviaciones y, como les decía, eso lo van a poder ver con más detalle, dado que las sombras generan, digamos, algún impacto no solamente en mi generación. ¿Bien? Luego de que realizamos la disponibilidad técnica previa que había en la red eléctrica de distribución, yo todavía no he ido donde la distribuidora, estoy utilizando solamente las plataformas que dispone la SEC. Entonces ahora, antes de yo poder ir a hablar con la distribuidora, quiero saber cómo va a ser la radiación que tengo en el lugar de la instalación y qué es lo que ocurriría, digamos, en términos de espacio disponible que yo tengo en mi techumbre y la potencia que yo podría instalar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entendiendo que yo ya tengo la dirección de la instalación, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es justamente ocupar otra plataforma que es gratuita, que me va a permitir estimar cómo es la radiación solar y también estimar
la generación fotovoltaica con un modelo simple. Para ello, vamos a ingresar nuevamente a www.sec.cl. Luego de que ingresé a este enlace, ¿cierto? Voy a pinchar ahí donde me dice el banner Energías Renovables y Electromovilidad. Luego de que pincho ahí, voy a volver a ocupar, pinchando, digamos, sobre lo que es la generación distribuida para el autoconsumo. Luego voy a tener la siguiente página web, en la cual ustedes tienen el banner en su mano izquierda, y ahí me voy a ir donde dice presentaciones y link de interés. De hecho, es bueno que visiten, digamos, este enlace porque ahí van a poder ver incluso algunas de las capacitaciones que hemos hecho considerando instalaciones de almacenamiento de energía, ¿cierto? Seminarios que hemos hecho en años anteriores. Por lo tanto, ahí hay información técnica bastante interesante que les va a aportar un montón, sobre todo a los instaladores y a las instaladoras que al día de hoy queremos que se sigan insertando en este mercado. Luego que entonces pincho presentaciones y links de interés, voy a poder ver, bajando, digamos, con el scroll, lo que es el explorador de energía solar. Ahí recién voy a llegar a ese link, que es en el fondo donde se va a desplegar esta pantalla que está acá, ¿ya? Al igual que en la plataforma anterior, también les dejé de manera directa el enlace, ¿ya? Para que no tengan que hacer, digamos, los links uno a uno, sino que tengan acá de inmediato el enlace para realizar, digamos, sus simulaciones. ¿Bien? Bueno, como les decía, estamos entonces con nuestro ejercicio, una casa, una instalación residencial, ¿cierto? Compuesta por un núcleo de 4 personas. Lo que buscamos ahora es poder hacer un par de simulaciones con este explorador, ¿ya? Yo voy a mostrar solamente 2, sin embargo, ustedes pueden hacer muchas más simulaciones. Incluso es bien interesante este explorador, dado que ustedes pueden ver incluso cómo optimizar de pronto la inclinación, para poder ver si generan más o menos energía. Pero ahí desde ya yo les digo que siempre lo mejor va a ser respetar la pendiente de la techumbre, ¿cierto? Porque quizá ahí nos ahorramos un poco de costos asociados a poner algún tipo de sistema de anclaje que nos permita una mayor inclinación. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer acá, como les decía, es una simulación con la calculadora básica, que yo tengo acá marcadita con negro, donde yo quiero conocer a priori cuál podría ser, con mi espacio disponible en la techumbre, la capacidad instalada que puedo tener. ¿Bien? Dicho lo anterior, lo primero que voy a hacer es colocar la comuna donde está la instalación, ¿cierto? Yo aquí voy a buscar dentro de las comunas que están, digamos, en este explorador y voy a poner la comuna Puente Alto. Y también, por otro lado, voy a poner cuál es el área que yo dispongo o que tengo disponible, ¿cierto? Previamente habíamos dicho, ojalá libre de sombra, ¿cierto? Y por lo tanto, con esto, lo que me dice el sistema, una vez que yo le pongo ahí calcular el ahorro, es que me dice, mira, ¿sabes qué? Con una área de 30 metros cuadrados, tú puedes implementar una instalación solar aproximada de 3 kilowatts con un costo aproximado de 3.800.000 pesos. Esto es lo que nos entrega esta calculadora básica como información inicial, en la cual, aparte de indicarme esos datos, me dice, ¿sabes qué? Tienes un ahorro anual de tanto dinero, ¿cierto? También me dice cuál es la generación fotovoltaica que yo podría tener en un año, que es la que está en el lado derecho, ¿cierto? Y eso es lo que yo tengo como muy a priori. Quiero saber si es posible. Ah, ya, perfecto. Con eso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos un promedio energético de consumo de 360 y algo kilowatt-horas mensual? Entonces, ahí yo puedo decir, ah, mira, esto lo divido en 12, sí, estoy más o menos bastante bien con lo que sería el autoconsumo. Y esto entonces me va a permitir a mí tener una primera impresión, ¿cierto? Ahora, si yo quiero llevar esto a otro nivel, entonces puedo hacer otra simulación que es mucho más avanzada. Y en este caso es la que vamos a hacer nosotros. Ahora lo que vamos a hacer, dado que ya explicamos la primera parte, digamos, de uso de este explorador, vamos a irnos a lo que es la calculadora avanzada, ¿ya? Ojo, entendiendo que el seminario está enfocado netamente en una generación residencial del tipo domiciliario, no quiero dejar pasar que a través de este explorador ustedes también pueden hacer otro tipo de simulaciones, como por ejemplo para los sistemas comunitarios. Enzo comentó en su presentación de que hay diferentes modalidades de
aplicar, digamos, lo que es la generación distribuida. Nosotros el día de hoy nos estamos enfocando netamente en lo que es una instalación unitaria, ¿cierto? Pero ya sabemos que existe el descuento remoto, también sabemos que existe la generación conjunta, ¿ya? Y por lo tanto, no se olviden, digamos, de explorar también ese otro tipo de iniciativas que están vigentes y que pueden también calcular a través de las diferentes funciones que tiene este explorador. ¿Bien? Dicho lo anterior, ahora lo que vamos a hacer es ocupar la calculadora avanzada. Vamos a seleccionar pinchando sobre ella y por lo tanto me va a aparecer esta pantalla que aparece acá. Por lo tanto, a través de esta pantalla vamos a hacer un clic sobre calcular y luego voy a tener nuevamente el mapa de todo Chile, ¿ya? Cuando yo tengo el mapa de todo Chile, lo que voy a tener que hacer es justamente decir, ok, ¿dónde estaba la instalación que me pidieron cotizar o que me pidieron ejecutar? Entonces yo ya sé que la instalación tiene esta dirección, ¿cierto? Está en el pasaje Coyanco número algo, ¿cierto? En la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana. Por lo tanto, yo voy a ir ocupando, digamos, esta herramienta del explorador solar con el mouse, ¿cierto? Y voy a tratar de ubicar dónde está la casa que yo requiero. Bien, dicho lo anterior, acá está el paso siguiente, ¿cierto? Cuando yo ya dije, mira, esta es la casa donde yo voy a tener mi instalación de generación distribuida. Una vez que yo la selecciono, la busco en el mapa, entonces me voy a ir a siguiente y voy a completar algunos datos. ¿Cuáles son los datos que yo requiero completar? Primero, ¿cuál es la comuna en la cual yo tengo esa instalación? La distribuidora de electricidad, que ya habíamos dicho inicialmente que es CGE, y la tarifa contratada, que es la del tipo BT1, que son los datos iniciales que vimos en la boleta, ¿cierto? Ahora, yo puedo, como les decía en una de las primeros slides, colocar ahí cuál es el consumo mensual aproximado, ¿cierto? Que yo requiero de la red, o puedo calcularlo a través de esta misma plataforma, colocando cuáles son los consumos que yo tengo que puedo sacar desde la boleta eléctrica de distribución, poniendo manualmente cuál es el consumo energético que tengo mes a mes. De esa manera, entonces yo puedo obtener ahí cuál es mi consumo promedio. Bien, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es poner en siguiente y luego acá me va a hacer otra pregunta este explorador, que en el fondo es donde me pide cuáles son los datos de nuestro sistema fotovoltaico. Como ya habíamos visto en la calculadora básica, yo había indicado que tenía una superficie de 30 metros cuadrados disponible y por lo tanto con eso yo tengo una capacidad de 3 kilowatts. Por lo tanto, lo que voy a hacer después de eso es irme a siguiente y voy a poder obtener cuál es el ahorro que me está calculando este explorador para lo que sería esa instalación en particular, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes tener acá presentes? Que yo puedo descargar un reporte, ¿ya? Y ese reporte lo que va a hacer es justamente apoyarme en el proceso de declaración. Es decir, cuando yo haya terminado de hacer esta simulación y ya haya acordado con el cliente, digamos, sabe que es factible, mire, esto es lo que usted puede generar, yo después de eso voy a tener que realizar la declaración de esta instalación, ¿cierto? Que lo voy a hacer a través del T4. Y ahí es donde la superintendencia solicita, digamos, el cálculo de la generación. Bueno, ese cálculo de la generación lo puedo hacer a través de esta herramienta de manera gratuita. Bien, dicho lo anterior, lo que voy a hacer ahora es justamente generar este reporte, haciendo un clic sobre descargar reporte y de él, ¿cierto? Lo que obtengo es justamente esta información. De acá voy a obtener, digamos, la información de dónde está ubicada mi instalación, ¿cierto? La latitud, longitud para ver específicamente dónde está la generación. Y también de acá lo que vamos a sacar como conclusión es la capacidad que yo puedo generar anualmente. Eso lo voy a dividir en dos y ahí tengo que podría tener una generación promedio mensual de 332 kWh. Bien, por lo tanto, ya sabíamos que nuestro cliente tenía un consumo promedio de 360 y algo. Por lo tanto, con una instalación de 3 kilos, claramente podemos llegar casi al autoconsumo de manera completa, entendiendo obviamente que el usuario tiene que modificar su uso de la red eléctrica, entendiendo que él siempre va a tener que tratar de
tener los consumos energéticos en las horas donde hay sol, ¿cierto? De esa manera yo puedo incentivar lo que es el autoconsumo. Dicho lo anterior, tenemos entonces las siguientes conclusiones. Primero, datos que obtuvimos de la boleta eléctrica, como la capacidad energética anual que yo requiero promedio de la red, el tipo de tarifa. Sabemos también que a través del explorador el punto de conexión donde yo me quiero conectar tiene disponibilidad más del 88%. Y también sabemos que a través del simulador de explorador solar, sabemos que podemos generar esta energía de manera anual y promedio, ¿cierto? Por lo tanto, check, segundo check. Es decir, ¿qué viene ahora? Primero, las preguntas que se nos vienen a la cabeza. ¿Cómo iniciamos un proceso de conexión? ¿Hay costos para solicitar la información? ¿La distribuidora me puede negar la conexión de mi equipamiento de generación? ¿Quién puede realizar este proceso de conexión? Esas son todas las consultas que uno se hace, ¿cierto? Entonces ahí la idea de esto es justamente clarificar cómo poder llegar a cada uno de estos procesos. Lo primero, Enzo en la presentación anterior ya indicó lo que era el proceso de conexión, ¿cierto? Que muchas veces parece un poquito extenso, sin embargo, ahí la recomendación siempre va a ser hacer, digamos, este análisis previo con el mapa de explorador, ¿cierto? De la capacidad instalada y partir siempre con lo que es la solicitud de conexión a la red, ¿ya? O el F3, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos de inmediato la primera respuesta a esto. ¿Cómo iniciamos el proceso de conexión? Voy a mostrarles cómo se ocupa la plataforma. ¿Hay costos asociados? Efectivamente, hay costos asociados, pero también les voy a mostrar cómo ver estos costos y que están publicados en las diferentes páginas web de las empresas eléctricas de distribución. ¿Me pueden negar la conexión de mi equipamiento de generación? Dijimos que no, ¿cierto? La ley me da este derecho y por lo tanto las distribuidoras no se pueden negar a que yo me conecte en ese punto específico de la red. ¿Y quién puede realizar este proceso de conexión? Es una pregunta bastante recurrente, ¿ya? Y ahí en el fondo lo que puedo hacer es que lo puedo hacer yo como un instalador eléctrico autorizado o lo puedo hacer yo como el usuario final, como el cliente. No necesito tener de pronto el conocimiento técnico para poder realizar el F3 o la solicitud de conexión a la red. Con lo que vamos a ver más adelante, voy a ir completando, ¿cierto?, los datos que realmente necesito para poder avanzar y comenzar este proceso de conexión a la red. ¿Bien? Bueno, siguiendo con la presentación, lo que vamos a ver ahora es el costo del proceso de conexión y el uso de la plataforma de generación distribuida para el autoconsumo. ¿Bien? Para esto, lo primero es que las empresas eléctricas de distribuidoras tienen publicadas las tarifas asociadas a los servicios de generación distribuida. Por ejemplo, esta empresa eléctrica de distribución, que estamos viendo a continuación, nos dice que tiene acá cuáles son las tarifas que él tiene publicado en los diferentes meses, ¿cierto? Por lo tanto, ahí yo puedo decir, mira, esto es lo que me podría costar la respuesta que me dé a la solicitud de información o a la solicitud de conexión que yo le realice. Así como esta empresa eléctrica de distribución, también tenemos otras, como la que ustedes están viendo acá, donde efectivamente también puedo ver cuáles son las tarifas de estos servicios no regulados y puedo descargar esto para poder tener el conocimiento a priori de cuál es el costo que me va a cobrar, digamos, a través de la plataforma de generación distribuida para autoconsumo. ¿Bien? Dicho lo anterior, hay que recordar que nosotros estamos haciendo esta simulación en una vivienda que está ubicada en la comuna de Puente Alto y ya dijimos el número de clientes y que pertenece a esta empresa eléctrica de distribución. Por lo tanto, como pertenecemos a esta empresa eléctrica de distribución, lo que voy a sacar de acá son principalmente cuáles son los costos asociados a la respuesta. Bien, entonces ahí tenemos que la respuesta a la solicitud de conexión, que es el F4, ¿cierto? Me está diciendo que hay diferentes montos o valores, ¿ya? De acá a mí, lo que más me interesa, como decía Enzo, puede ser que de pronto yo tenga un proceso expeditivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay estudios asociados porque hay una capacidad importante disponible en la red eléctrica de distribución. Y por otro lado, también podría ser que mi F4 o mi respuesta a la solicitud de conexión a la red, el equipamiento de generación, ¿cierto?, que yo requiero, en este caso, para el ejemplo, 3 kilowatts, yo estoy pidiéndole a la distribuidora 3 kilowatts, ¿cierto?, como una capacidad instalada y también una inyección de excedentes. Y en este caso, si mi equipamiento de generación de 3 kilos
es menor o igual a lo que existe disponible en la red eléctrica de distribución, entonces es el costo que yo tendría por esa respuesta a la solicitud de conexión a la red. ¿Qué otros costos son importantes de evaluar para poder transparentarlos al usuario final? Son, primero, el cambio del medidor bidireccional, en el cual me está diciendo la distribuidora cuál es el cambio de medidor bidireccional, ¿cierto? Que me está diciendo que es 0.68 UFs. Y también estaría lo que es la supervisión de puesta en servicio, o en este caso el protocolo de conexión. En este caso es el número 4 que está acá abajito, que me dice que es 0.97 UFs. Ya todo esto yo lo saqué al valor de la UF del día de hoy, por lo tanto tienen los montos en pesos chilenos, ¿cierto? Pero también los pueden tener en monto en UF. ¿Qué cosas son importantes entonces destacar acá para poder decirle al usuario final? Primero, que tenemos que partir este proceso de conexión con la solicitud de conexión a la red, con el F3. ¿Bien? Una vez que yo mando esto a la distribuidora me va a responder el F4, pero me va a solicitar el pago, digamos, de esta respuesta, que puede ser un poco diferenciado, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cuáles son los costos que vienen adicionalmente a la respuesta de la solicitud de conexión a la red? Tenemos el cambio del medidor bidireccional monofásico. ¿Ya? De hecho, había una de las preguntas en el chat que decía justamente cuándo se hace este cambio del medidor, ¿cierto? Y ahí es importante destacar que el proceso de conexión parece ser bastante extenso, sin embargo, no es tan así, dado que yo parto con el F3, me responden el F4, y lo que primero debería hacer yo entonces ahí es, si es que no requiero de la manifestación de conformidad, es empezar con el diseño y la ejecución de la instalación, como lo estamos viendo ahora de manera reducida. Y luego de eso viene la declaración del T4. Cuando yo declaro el T4, viene la notificación de conexión, el protocolo, y en esa etapa, que es donde se hace la supervisión de la puesta en servicio, es donde se cambia el medidor que yo dispongo en mi hogar, ¿cierto? Por uno del tipo bidireccional. Por lo tanto, esa es la forma en la cual se realiza ese cambio, una vez que yo ya hice la declaración y en el término del proceso de conexión. ¿Bien? Dicho lo anterior, ahora lo que quiero hacer es justamente continuar con este proceso de conexión. Para poder hacer este proceso de conexión, lo que requiero es justamente ocupar otra de las plataformas que tiene disponible la superintendencia, que también es gratuita, y es donde la superintendencia puede analizar justamente algunas de las preguntas que hayan en el chat, ¿cierto? ¿Cómo se da una validez a que las respuestas sean en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, digamos, es que es importante que ustedes nos hagan llegar sus reclamos en el caso de que si tengan respuestas en tiempos no esperados, ¿cierto? Porque la ley establece justamente cuáles son los plazos máximos para cada uno de los tipos de respuestas que se pueden ir dando. ¿Ya? Ojo, que hay que tener también en consideración que estos plazos varían si es que obviamente hay un proceso expeditivo que no requiere prácticamente nada, ¿cierto? O si estoy al finalizar el punto, digamos, de conexión de la red eléctrica de distribución, ¿cierto? Si estoy en un sector más o menos aislado, claramente hay plazos entre 5 y 20 días para poder dar respuesta a esto. Bien, dicho lo anterior, lo que voy a hacer es nuevamente ingresar al enlace de la superintendencia, sec.cl. Voy a irme al banner que está acá abajito, que me muestra justamente los logos de T4 T6, que son los que vemos en energía renovable electromovilidad. Luego de eso voy a pinchar sobre lo que es el enlace de generación distribuida para el autoconsumo. Luego me va a aparecer esta página web que está acá y en este caso en el banner del lado izquierdo me voy a ir a lo que sería la tramitación de conexión en línea. Bien, una vez que pincho la tramitación de conexión en línea me va a aparecer la pantalla que está acá donde yo voy a poder ingresar. ¿Qué cosas son importantes destacar antes de que partamos con esta parte técnica? Primero, es importante destacar que tenemos un video bastante explicativo, un video tutorial que nos permite saber cómo yo me creo un usuario, ¿cierto? Porque en el fondo hay que entender que acá la interacción va a ser siempre a través del usuario con la empresa eléctrica de distribución, ¿ya? Esa es la interacción que se va a dar.
Y la superintendencia, obviamente, lo que tenemos nosotros es la visión de el comportamiento, ¿cierto? Y poder actuar de pronto cuando se producen ciertas discrepancias o cuando se producen problemas de pronto con los tiempos de respuesta, ¿ya? Sin embargo, acá es importante esto que les comento porque a veces llegan este tipo de consultas, bueno, y entendemos que a nosotros no nos gusta leer mucho estos manuales de usuario, sin embargo, esa es una razón importante de por qué contamos con un video que es mucho más explicativo para que ustedes puedan hacer su usuario. Dicho lo anterior, como les decía, voy a poder acá ingresar a través de mis usuarios, ¿cierto? Y yo puedo tener un video informativo que me dice cómo crear este usuario, o si ya tengo, digamos, mi root y mi clave, puedo ingresar con ellas directamente a esta plataforma, ¿ya? Acuérdense que acá lo que buscamos es justamente que se pueda realizar correctamente la comunicación entre los diferentes interesados, ¿ya? De hecho, ahí era importante destacar esto, ¿cierto? Cuando nosotros partimos la generación distribuida hace hace 10 años en teoría, toda esta plataforma que yo les estoy mostrando hoy día, que es digital, que es mucho más ágil y rápida, lamentablemente era en papel. Entonces, ahí obviamente las problemáticas que tuvimos en esos periodos de tiempo, lo que hacían era justamente generar una mayor discrepancia, digamos, y era muy complejo poder controlar estos tiempos. Por esa razón nosotros migramos, digamos, de esa plataforma, o más bien dicho, de esa recepción en papel que tenía que hacer la empresa eléctrica distribuidora, a esta plataforma que al día de hoy ya se hacen todo este tipo de procesos de conexión a través de esta plataforma. Eso es bastante bueno, digamos, porque nos permite controlar cómo se comporta el mercado y también es bastante útil para que así ustedes no tengan que ir directamente a la empresa eléctrica de distribución. ¿Bien? Bueno, dicho lo anterior, hay que tener presente que yo quiero partir el proceso de conexión y aquí temas clave, ¿cierto? Dijimos que quiero tener una instalación de generación fotovoltaica con una capacidad instalada de 3 kilos y con una inyección de 3 kilos. Eso es lo primero que tengo que tener presente. Por lo tanto, una vez que yo ya ingresé a esta plataforma de generación distribuida para el autoconsumo o plataforma de conexión en línea GDA, lo que voy a hacer es justamente poner acá nuevo proceso. Bien, entonces en su banner izquierdo, ustedes van a poner ahí nuevo proceso. Cuando yo lo pincho, me va a aparecer todos estos tipos de procesos que yo puedo tener. ¿Ya? Acuérdense lo que les decía. Nosotros al día de hoy nos estamos basando en un equipamiento de generación individual para una instalación residencial, ¿cierto? Pero existen otro tipo de modalidades, como lo es la generación con descuento remoto. Ya, de hecho, había una de las preguntas que decía cómo hacer esto y eventualmente esto aplica para cuando un usuario dispone más de una instalación fotovoltaica, ya, con diferentes números de clientes, pero que forman parte de la misma empresa eléctrica de distribución. Es decir, que puedo tener una vivienda de pronto en la región metropolitana con la distribuidora A y que a lo mejor tengo una segunda vivienda en el sur de Chile con otro empalme, otra instalación de generación fotovoltaica, o incluso no tengo una generación fotovoltaica en esa casa que tengo en el sur, y a través de la generación fotovoltaica que tengo acá en la región metropolitana puedo hacer descuento de manera remota a la propiedad que yo tengo en el sur. ¿Ya? Eso se puede hacer a través de esta modalidad. Lo único importante ahí a tener presente es que tengo estas ambas propiedades tienen que ser clientes de la misma empresa eléctrica de distribución. Bien. Bueno, dicho lo anterior, ¿cierto? Tenemos acá también que uno puede hacer otro tipo de procesos como lo es la propiedad conjunta, ¿cierto? Que se puede dar mucho para los proyectos de generación conjunto. Ahí tenemos varios ejemplos de esos con algunas municipalidades que han tenido, digamos, esta generación en un liceo, por ejemplo, y que pueden hacer descuentos a través de diferentes medidores de manera directa, digamos, en compensación con diferentes usuarios, ¿cierto? Obviamente ahí lo importante es ver cuál es el porcentaje de descuento que va a tener cada uno o de participación. Tenemos solicitudes múltiples y conjunto habitacional. Pero bueno, para no irme más de la charla, vamos a hacer entonces la generación individual, haciendo un clic en ella. Luego de que yo hice un clic en esta generación individual, voy a colocar ciertos datos que para mí son relevantes, ¿cierto? Primero, acá me dice
cuál es el número de cliente o del servicio, y eso era una de las cosas más importantes que les dije en un principio, ¿cierto? El número de cliente que está en la boleta es lo que iba a poner acá, la región, la comuna y la empresa eléctrica distribuidora. ¿Bien? Ahora, por ahí también habían otras preguntas en el chat que decía si eventualmente no dispongo de un medidor, ¿cierto? Que en ese caso podría ser lo que se conoce como la generación conjunta. Si yo no dispongo de un medidor específico, ¿cierto? Ahí es donde yo puedo colocar el número de factibilidad o el número de poste y cámara, de manera que le permita de manera referencial a la empresa eléctrica distribuidora saber dónde está o dónde va a estar esta posible generación. ¿Ya? Por eso que están estas opciones acá. Sin embargo, para nuestro ejemplo, donde ya tenemos un medidor, tenemos una instalación de consumo que existe, tenemos el número de clientes y eso es lo que vamos a colocar. Entonces luego nos vamos a continuar y luego de continuar me va a decir dentro del mismo proceso de conexión qué desea hacer. Primero voy a poner una nueva solicitud, ¿cierto? Y en la nueva solicitud lo que voy a hacer ahí es comenzar mi proceso de conexión con la solicitud de conexión, ¿ya? La solicitud de información es opcional y esta sería el F1, ¿ya? El F1 generalmente uno lo utilizaba inicialmente para cuando tenía proyectos de generación de mayor capacidad, de gran envergadura, 300 kilos, 200 kilos, 200 kilowatts de capacidad instalada, para poder ver cómo se comportaba la red eléctrica de distribución en ese punto y por lo tanto yo lo que buscaba era saber si había o no disponibilidad en la red, ¿cierto? Pero eso hoy día ya dejó de ser tan relevante, entendiendo que yo hoy día puedo, a través del explorador del mapa de capacidad que les mostré anteriormente, puedo ver a priori, digamos, esa factibilidad. Por lo tanto, hoy día yo lo que quiero hacer es justamente partir con la solicitud de conexión. De esa manera también le ahorro tiempo al cliente o al usuario en lo que sería el proceso de conexión, dado que me evito que la distribuidora responda, digamos, esta solicitud de información en ese plazo acotado. Bien, dicho lo anterior, entonces voy a pinchar en donde dice solicitud de conexión y lo que va a ocurrir es que se va a desplegar esta siguiente pantalla. Bien, acá van a aparecer en esta pantalla hay diferentes pasos de esta solicitud de conexión. Ahí de hecho el mismo sistema, la misma plataforma de generación distribuida para el autoconsumo me va a otorgar el número de solicitud de conexión de manera automática con el cual yo puedo hacer un seguimiento, ¿ya? Y luego de eso, yo estoy partiendo acá mi generación individual, solicitud de conexión, tengo diferentes pantallas, dentro de ellas los datos del solicitante, ¿cierto? Los datos del inmueble, donde va a estar ubicado, y los datos de la instalación, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí lo que quiero hacer es principalmente destacar los puntos más importantes, en este caso si es una persona natural o jurídica, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos de contacto? Porque no necesariamente es el mismo dato del solicitante. Y el financiamiento, ¿ya? Acá es importante también destacar esto, dado que para el caso de nuestro ejemplo, el financiamiento va a ser privado. Sin embargo, como van a ver el día jueves, hoy día tenemos muchos programas de incentivo, ¿ya? Que buscan que haya una mayor penetración en lo que es la generación distribuida. Por lo tanto, ahí es donde cuando existe un financiamiento que no es privado y que es público, es necesariamente importante colocarlo acá. Es necesario destacarlo porque ha pasado que, por ejemplo, hay algunos programas de financiamiento público, como por ejemplo, en su momento lo que fue techos solares públicos, ahora lo que es Casa Solar, ¿cierto? Que lleva la Agencia de Sostenibilidad Energética. Muchas veces nos hacen las preguntas y nos dicen, oye, este proyecto se está demorando más, o en realidad quiero saber cómo está el proceso de conexión. Entonces, de alguna manera es importante poner ahí el financiamiento, sobre todo si es de forma pública, entendiendo que también cuando hay financiamiento público puede haber una extensión en lo que es la manifestación de conformidad o en el reservar el cupo dentro de la red, ¿cierto? Y por otro lado nos permite también tener esa información en línea, digamos, y decir como, perfecto, este proyecto tiene un financiamiento público, hay que tener un cuidado, digamos, con el tema de plazo, entendiendo que siempre hay plazos asociados a cumplir, digamos, con este tipo de licitaciones. ¿Bien?
Otra cosa importante dentro de lo que es la solicitud de conexión, ¿cierto? Tiene que ver con este paso, el paso que se llama instalación. ¿Bien? Dentro del paso que se llama instalación, hay cosas que yo estoy destacando acá y que completé, ¿cierto? Como por ejemplo lo que es la capacidad instalada, lo que es la capacidad de inyectar, el tipo de sistema de generación, que para nuestro caso va a ser monofásico, ¿cierto? También el tipo de tecnología, que es un sistema fotovoltaico con fuente solar, en el modo de operación sin isla previsto, ¿cierto? Y si tiene o no un sistema de almacenamiento. Hay otra información del empalme que es opcional, sin embargo, acuérdense que yo disponía de esta información en la boleta eléctrica, por lo tanto, también lo puedo complementar. Pero aquí me quiero detener en algunos conceptos que creo que es súper importante destacar. ¿Cuáles son esos conceptos? Primero, capacidad instalada, ¿cierto? Que estamos hablando de los 3 kilos. Lo que se define como capacidad instalada es netamente la suma de las potencias de las unidades de generación que conforman este equipamiento de generación y que están expresadas en kilowatts, ¿cierto? Por lo tanto, esto no es más que la sumatoria de los paneles fotovoltaicos que voy a disponer en esta instalación. Para nuestro ejemplo, estábamos ocupando la capacidad de 3 kilos, ¿cierto? Bien, dicho eso, tenemos también lo que es la capacidad de inyectar, ¿ya? Y dentro de la capacidad de inyectar, esto se define como la inyección de los equipamientos de generación que puede realizar el usuario o el cliente final en el punto de conexión que tiene con la red eléctrica de distribución, ¿ya? Acordémonos siempre que el punto de conexión para nosotros siempre va a ser el medidor o la unidad de medida, ¿ya? Esa es como yo me interconecto con la red eléctrica de distribución. Por lo tanto, esto de acá se refiere a la inyección que yo podría tener eventualmente en ese punto de la red. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando en esta casa que yo les estoy comentando, a lo mejor salieron todos del hogar, hay un consumo relativamente cero, un consumo energético de parte de la red, pero el sistema de generación, como está funcionando, va a inyectar, digamos, estos 3 kilowatts de manera directa a la red eléctrica de distribución. A eso se refiere, digamos, la capacidad de inyectar, que en el caso hipotético de que no haya un consumo energético en la red, puede ser el máximo, que en este caso es el que nos va a dar nuestra capacidad instalada, que son esos 3 kilos. Por esa razón, es importante tener presente la capacidad instalada y la inyección posible de tener máxima, ¿cierto? Porque con esos datos son los con los cuales la empresa eléctrica de distribución nos entrega la respuesta, realiza, digamos, cálculos asociados en sus redes eléctricas de distribución para ver o no si esto puede generar algún tipo de impacto y si genera algún tipo de impacto, ¿cierto? Poder indicarnos claramente cuáles son las obras adicionales en el caso que correspondan, ¿ya? Ahí, ojo con eso también. Cuando la empresa eléctrica distribuidora nos responda a nuestra solicitud de conexión a la red y si nos llegara a indicar, digamos, que hay algún cobro asociado a alguna obra adicional, ellos tienen que detallar claramente esto en un anexo y eso tiene que quedar de manera verídica y verificable, ¿ya? Por lo tanto, si eso no viene, digamos, y solamente me muestran el monto de la obra adicional, pero no dicen qué es lo que hay que cambiar, de inmediato el reclamo. Bueno, dicho lo anterior, también es importante hablar lo que se conoce como isla, ¿ya? La isla es una condición en la cual parte de nuestro sistema eléctrico que está energizado por uno o más equipamientos de generación queda separado del resto de los sistemas de distribución, ¿ya? Por lo tanto, en términos simples, la operación en isla quiere decir que hubo una desconexión de nuestra instalación con la red eléctrica de distribución y por lo tanto nuestra instalación de equipamiento de generación continúa generando esta energía y la puede aportar a la red eléctrica de distribución. Eso es lo que no se puede hacer, ¿ya? De hecho, esa es una de las razones por las cuales los inversores, como van a ver más adelante, ¿cierto?, tienen que contar con una certificación y todos tienen que tener activa, digamos, esta protección RI, que muchas veces, bueno, que la mayoría de las veces viene integrada, pero tiene que estar activa para que si él detecta que se genera una condición aislada de la red, ¿cierto? Una condición isla, él tiene que ser capaz de desconectarse. ¿Bien? Entonces, dentro del F3 o la solicitud de conexión a la red, nos preguntaban si el modo de operación solicitado iba a ser con isla prevista o sin isla prevista. Ahora, como ya saben a qué se refiere el concepto de isla, acá nosotros vamos a colocar que es sin isla prevista, ¿ya?
igual es importante destacar que hoy día el reglamento y la norma técnica de NetBearing permiten, digamos, la isla prevista, siempre y cuando esta operación en modo isla autorizada esté aprobada y autorizada por la empresa eléctrica de distribución, ¿ya? En este caso yo con ellos lo que voy a hacer es justamente tener algún tipo de coordinación con interrupciones programadas y convenidas previamente. Entonces esto se declara a la superintendencia como un proyecto especial. Al día de hoy no hemos tenido o no hemos contado con ningún proyecto de este tipo. Sin embargo, es importante destacar que existe esa modalidad, que no se ha ocupado, pero para efectos nuestros, siempre cuando hablamos de instalación fotovoltaica residencial, estamos hablando de que es un modo de operación sin isla prevista. ¿Bien? Y lo que ustedes están viendo acá es justamente la explicación que yo les daba con nuestro generador, ¿cierto? Fotovoltaico de cuando se desconecta la red eléctrica de distribución. Bueno, volvamos entonces. Estábamos dentro de el proceso de conexión. Dentro del proceso de conexión tenemos una solicitud individual, tenemos la solicitud de conexión a la red y dentro de la solicitud de conexión a la red que estoy presentándole a la empresa eléctrica distribuidora, tengo 4 pasos, ¿cierto? Y ahora me voy al cuarto paso, que son los adjuntos, ¿ya? Dentro de los adjuntos, ustedes están viendo que hay un montón de documentos. Sin embargo, para nuestro ejemplo, solamente es requerido la cédula de identidad y la boleta o factura por suministro eléctrico, que en este caso es la que nosotros le pedimos al cliente inicialmente, ¿cierto? Ahora, el tema del poder simple está regulado en la norma técnica de conexión y operación de equipamientos de generación, y lo que me dice es que es un poder simple, es decir, yo como usuario final puedo ser representado por el instalador eléctrico autorizado que va a llevar a cabo la declaración de esta instalación, ¿cierto? O lo puedo hacer de manera personal. Entonces, cuando yo lo hago a través de un tercero, es cuando debo adjuntar este poder simple. Dicho lo anterior, esos son los adjuntos que yo debería tener en esta solicitud de conexión a la red. Sin embargo, igual acá hay otro tipo de adjuntos que muchas veces están asociados a instalaciones de mayor capacidad, ¿ya? Como por ejemplo cuando nos piden las fotografías del empalme, del medidor. Todo esto acá tiene relación cuando yo tengo un equipamiento de generación de mayor capacidad, llámese superior a 100 kilowatts de capacidad instalada, ¿cierto? Y tengo además una conexión a la red a través de algún transformador en media tensión. Ahí es donde este tipo de adjuntos se hacen necesarios. Bueno, dicho lo anterior, una vez que yo ya completé, digamos, en esta plataforma de conexión en línea GDA, todos estos datos, ¿cierto?, que fuimos viendo uno a uno de manera detallada, voy a obtener esto, que es el formulario de solicitud de conexión a la red. ¿Ya? Este es nuestro F3, por lo tanto, acá ustedes están viendo la información real de un proyecto en el cual se fue llenando, digamos, cada uno de estos pasos que yo ya le mostré. Y de acá, lo más importante, como habíamos dicho, es capacidad instalada, inyectar, solar, no dispone de sistemas de almacenamiento a través de energía o BESS y es sin isla prevista. Bien, teniendo eso presente, lo que voy a hacer yo es, despachar esta solicitud de conexión a la red a través de esta misma plataforma. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que viene? ¿Cierto? Una vez que yo le doy el clic a enviar, la empresa eléctrica de distribución recepciona este F3, ¿ya? Y por lo tanto, me va a pedir a mí realizar el pago para poder obtener la respuesta a la solicitud de conexión a la red o darme el F4. ¿Bien? Entonces yo aquí lo que voy a ver en el proceso de conexión, ¿cierto? En la misma plataforma, yo voy a poder ver que él me dice que tiene lista la respuesta y que yo necesito realizar el pago, ¿ya? Qué importante ahí que eventualmente hay diferentes tipos de gestiones de pago, ¿cierto? En este caso yo estoy seleccionando el método de transferencia electrónica. Sin embargo, ¿ya? Las empresas eléctricas distribuidoras tienen publicado, ¿cierto? Y si no, también lo pueden ver en nuestra página web de la SEC, cómo es el procedimiento para realizar ese tipo de pagos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando me meto, digamos, en esta misma plataforma de conexión en línea antes de ingresar a ella, ¿cierto? Lo que yo veo es esto que están ustedes viendo acá, y por lo tanto, cuando yo sigo bajando en la misma página web de la SEC,
puedo ver, además del manual de usuario, cuáles son las instrucciones de pago para, o que tienen disponible todas las empresas eléctricas de distribución. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, lo que tiene la Cooperativa Eléctrica Curicó, CGE, Chilquinta. Si sigo bajando voy a poder ver acá cómo son las instrucciones de pago que tiene cada una de estas empresas eléctricas distribuidoras, y con ello entonces yo voy a poder realizar el método de pago que me está pidiendo esta plataforma, que, como les decía, interactúa el usuario con la empresa eléctrica distribuidora para poder obtener esta respuesta. ¿Bien? Dicho lo anterior, una vez que yo ya realicé el pago, ¿cierto? Lo que viene ahora es obtener la respuesta que tanto requiero. Entonces, acá lo que ustedes están viendo es justamente que yo descargo el PDF de la plataforma de generación distribuida y me voy a basar principalmente en lo que para nosotros es más importante. Me dice cuál es el proceso de conexión, el número de solicitud, cuándo se hizo, digamos, pero lo más importante acá es esto, la capacidad e inyecciones autorizadas, ¿ya? Entonces acuérdense que nosotros habíamos solicitado 3 kilos en capacidad instalada y 3 kilos en inyección. Sin embargo, la distribuidora me está diciendo, ojo, se autoriza la conexión del equipamiento de generación que usted especificó en su solicitud de conexión para una capacidad instalada de 5 kilos e inyección de 5 kilos, ¿ya? Por lo tanto, me está diciendo, mira, lo importante es que cuando tengas tu inversor, ¿cierto? El factor de potencia sea 1, me dice si se realizaron estudios o no, si se requieren obras adicionales, que en este caso no, si requiere modificación del empalme y si se requiere entregar una manifestación de conformidad, ¿ya? Acordémonos que la manifestación de conformidad es el documento simplificado que yo puedo hacer, de hecho, a través de esta misma plataforma para poder decirle a la distribuidora, ¿sabe qué, distribuidora? Yo sí me voy a conectar a su red eléctrica de distribución en este punto, ¿ya? Y por lo tanto, lo que estoy haciendo a través de la manifestación de conformidad es que la distribuidora eléctrica me reserva el cupo por lo menos 6 meses, ¿ya? Acuérdense que también la manifestación de conformidad puede ser prorrogable, ¿cierto? Es decir, yo puedo extender este plazo de los 6 meses bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Si eventualmente tengo alguna instalación que está siendo financiada con fondos públicos, que a lo mejor tengo una tecnología que no es solar ni tampoco eólica, que requiere, como por ejemplo una instalación mini hidráulica que requiere otro tipo de permisos y por lo tanto su ejecución excede muchas veces los 6 meses. No porque la instalación en sí misma sea compleja, sino por los permisos que hay que conseguir. ¿Bien? Pero bueno, para nosotros lo más importante, en lo que tenemos que enfocarnos es en esto, que es lo que me está autorizando la empresa eléctrica distribuidora. Por lo tanto, yo le puedo decir al usuario final, ¿sabe qué? Usted tenía 3 kilos, tiene su techumbre disponible para 3 kilos, pero la distribuidora le está diciendo que puede instalar más potencia si usted quiere. Y ahí es donde es necesario que tenga con certeza cuál es el espacio disponible, porque aunque me den 5 kilos y mi techumbre no me da para más potencia, entonces me voy a quedar solo con esos 3 kilos. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los costos asociados a esto? Acordémonos que dentro de la misma respuesta a la solicitud de conexión a la red, este F4, la distribuidora ya me dijo cuál es lo que me está autorizando, ¿ya? Y también, por otro lado, me está diciendo cuáles son los requerimientos para poner en servicio este equipamiento de generación, ¿ya? En este caso, hay que entender que este ejercicio, de este ejemplo, es del año 2021, ¿ya? Por lo tanto, lo que respondió la distribuidora en ese entonces fue esto, y también me dice, mira, si se requiere medidor o el costo del medidor que no aplica, por otro lado, me dice el precio de la actividad del cambio del medidor bidireccional a monofásico, me está diciendo que ese era el costo en ese entonces, ¿cierto? Y la supervisión de puesta en servicio del equipamiento de generación, que son el costo que está acá abajo, ¿ya? Sin embargo, acuérdense que yo también les mostré a ustedes los costos actuales, que en este caso están en la página web de la empresa eléctrica de distribución, al mes de agosto, bastante reciente, donde ahí habíamos visto cuál era el costo actual de lo que es el F4, el costo actual de lo que sería el cambio del medidor bidireccional, que es un poquito más caro, y la supervisión o el protocolo de conexión, que también es un poquito más caro que este valor que me dio el 24 de mayo del año 2021. Ya, eso es como para que puedan también comparar
y cuáles son los costos que uno debiera transparentarle al usuario final, ¿cierto? En este caso son estas dos actividades porque la distribuidora es la que está realizando la instalación de este medidor bidireccional, por lo tanto, lo que va a hacer ahí, en este caso, es que me va a cobrar luego eso netamente lo que es la mantención, ¿cierto? De manera mensual. Bueno, vámonos entonces con las conclusiones. Primero, habíamos dicho, solicitamos en el formulario de solicitud de conexión a la red 3 kilos en capacidad instalada y 3 kilos en inyección de excedentes. La distribuidora me respondió la solicitud de conexión a la red, indicándome que yo tenía una capacidad y una inyección de hasta 5 kilos, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que tengo que hacer ahora, una vez que ya tengo esta respuesta, es decirle al usuario, estamos bien, lo que corresponde ahora es hacer el diseño de una instalación fotovoltaica y luego de que yo hago el diseño de la instalación fotovoltaica, ejecuto y posteriormente a eso, en la ejecución, hago las pruebas respectivas, ¿cierto? Y luego de eso declaro esta instalación fotovoltaica a la superintendencia a través del TE4, ¿ya? También es importante que esto se hace a través de instaladores eléctricos autorizados desde la clase ABCD, como ya se respondieron en algunas consultas del chat. Y otra cosa importante destacar, que yo puedo solicitar también el apoyo de instaladores eléctricos autorizados que ya han declarado T4 y que están disponibles en la página web de la superintendencia, donde yo les dejo el enlace acá, y que también puedo realizar la cotización de productos fotovoltaicos que van a formar parte de nuestra instalación a través de este enlace que está acá. Bien, entonces ya tenemos la conclusión de lo que es el F3, el F4. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver un poquito, en términos bastante simplificados, algunos de los componentes de la instalación fotovoltaica, ¿cierto? Para ello, primero sabemos que la pregunta que siempre se hace, ¿puedo ocupar cualquier panel fotovoltaico? La respuesta es que no, ¿cierto? ¿Me sirve cualquier inversor fotovoltaico? La respuesta es que no, ¿ya? Sin entrar mucho en detalle, los inversores, ustedes saben que también no me va a servir un inversor que yo dispongo para una instalación conectada a la red, como la que estamos viendo ahora, que para una instalación fotovoltaica aislada de la red, dado que el que está conectado a la red, él va a seguir la red, ¿cierto? Y tiene una modalidad o se le conoce comúnmente como un grid following, él sigue la red. Sin embargo, cuando tengo una instalación fotovoltaica aislada, lo que va a hacer ese inversor es generar la red, ¿ya? Y ese inversor se conoce como el grid forming. Yo formo una red a través de mi banco de baterías, de mi generación fotovoltaica, de mi generador convencional, va a depender del tipo de inversor que se tenga. Entonces, respondiendo a esto, no me sirve cualquier panel fotovoltaico y tampoco me sirve cualquier inversor, ¿ya? De hecho, acá lo que se pide en nuestra regulación es que estos equipos estén autorizados por la superintendencia, ¿ya? Y ahí por eso yo puse la pregunta, ¿autorización o certificación? La verdad que autorización o certificación no es lo mismo, y ahí es importante destacar que, como ustedes bien saben, la generación distribuida ya 10 años ya en nuestro país, y una de las principales barreras que nosotros tuvimos en su comienzo fue justamente el exigir la certificación a este tipo de instalaciones, ¿cierto? El exigir una certificación lo que iba a hacer era encarecer aún más el costo o el precio de ciertos componentes de la instalación fotovoltaica, y por esa razón, digamos, en conjunto con el Ministerio de Energía, lo que hicimos fue, a través de resoluciones exentas, solicitar la autorización de estos productos, de manera que a través de esta autorización se pueda corroborar que estos productos son seguros, ¿cierto? Que tienen certificación internacional y son testeados por laboratorios internacionales reconocidos. Bien, dicho lo anterior, cuando hablamos de los componentes de una instalación fotovoltaica, tenemos principalmente el panel, que es nuestro generador, ¿cierto? Y también tenemos el inversor, que es justamente el que va a transformar esta corriente continua en corriente alterna, ¿ya? De hecho, ahí una de las principales preguntas que también estaban en el chat tenía que ver con qué pasaba con este inversor, ¿cierto? Este inversor, acá yo lo que estoy haciendo es acompañar la exigencia normativa, ¿cierto? Respecto de que tiene que tener esta certificación con este tipo de normativa internacional o el estándar UL americano, ¿cierto? En el cual este inversor es seguro,
¿ya? Este inversor, cuando cuenta ya con una autorización de la superintendencia, es seguro de instalar, ¿cierto? Y de alguna manera, con esta autorización, aparte de que cumpla, digamos, con estas certificaciones, se ve que tiene la protección RI y ahí existe incluso el perfil de Red Chile, que tiene que ver con la configuración de la protección RI, que no vamos a abordar, digamos, en esta presentación, pero sí la van a ver el día jueves, por eso los vuelvo a invitar el día jueves para que vean cosas mucho más técnicas. Pero acá es importante destacar que estos dos componentes, que son uno de los más importantes de la instalación fotovoltaica, son seguros, ¿ya? Me permiten que yo no genere perturbaciones o averías en la red eléctrica de distribución, ¿ya? Por esa razón tienen que estar autorizados. Lo mismo que los paneles, ¿cierto? Por acá también se indica que los paneles fotovoltaicos que formen parte de la generación distribuida también tienen que cumplir con cierto tipo de normativas IEC. Y también ahí la pregunta del millón es, oye, ¿este panel me sirve para cualquier tipo de lugar? La verdad es que no. Ahí vamos a ver el día jueves que hay paneles fotovoltaicos que tienen otro tipo de exigencias cuando estoy en la playa, ¿cierto? Cuando estoy cerca del borde costero, donde ahí se aplica otra prueba de salinidad al mismo panel fotovoltaico. ¿Bien? Entonces, ya dijimos, tengo la factibilidad técnica para realizar este proyecto, entonces ya le dije al cliente, sí, podemos hacerlo. ¿Qué es lo que viene ahora? Primero, tenemos que, como decía en la pregunta anterior, ¿cierto? Ocupar productos fotovoltaicos que estén autorizados por la superintendencia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces nos vamos a meter a lo que es el buscador de productos, ¿cierto? Que a través de ese buscador de productos yo lo que puedo hacer es ver si ese producto tiene una autorización vigente, ¿cierto? Y si puedo llegar y comprarlo. Entonces, nuevamente nos vamos a volver a la página web de la SEC, sec.cl. Voy a hacer un clic en este banner que está acá, de energías renovables y electromovilidad. Luego de eso me voy a ir al banner de generación distribuida, donde voy a pinchar ahí. Luego de eso, ahora me voy a ir en el banner izquierdo que ustedes están viendo en la pantalla y voy a hacer un clic sobre lo que es la plataforma de autorización de productos. Una vez que hago un clic ahí, entonces va a aparecer esta plataforma que eventualmente también es gratuita y permite que los diferentes usuarios o empresas puedan realizar la solicitud de autorización de los productos, paneles fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos. ¿Bien? Y también, por otro lado, me va a permitir ver cuáles son los productos que al día de hoy están autorizados. ¿Ya? Por esa razón es que yo voy a hacer un clic acá y me voy a ir al buscador de productos, donde cabe destacar que hace poquito, ¿cierto? Al finalizar julio de este año, hicimos algunas modificaciones a la plataforma de a la plataforma de autorización de productos, incorporando varias nuevas autorizaciones para nuevos productos. Hay que entender que este mercado es bastante variable, ¿cierto? Y que constantemente se está actualizando. Por esas razones que ahora pusimos los inversores o hicimos la distinción entre el inversor unidireccional, el inversor bidireccional, que en este caso me permite, por ejemplo, contar con sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías, ¿cierto? Hicimos una subclasificación y lo mismo hicimos para electromovilidad. Ahí cuando vean esto, digamos, en la Semana de la Electromovilidad en octubre, también van a poder ver algunos detalles de los nuevos tipos de cargador y algunos tipos de SABE nuevos que están ahí como los móviles, que se van a ver con más detalle en esa presentación. Bueno, entonces, como les decía, a través de esta plataforma de autorización de productos fotovoltaicos, ¿cierto? Yo puedo ver cuáles son los equipamientos autorizados, ¿cierto? Puedo ver la acreditación internacional, lo que está disponible y acá netamente destacar que al día de hoy tenemos más de 800 tipos de inversores que ya están autorizados, por lo tanto, eso nos permite tener una gran variedad de inversores a la hora de generar esta instalación fotovoltaica y lo mismo con los productos fotovoltaicos asociados a los paneles, ¿cierto? Ahí ya tenemos más de 3.308 paneles fotovoltaicos que están autorizados, dentro de los cuales van a indagar un poquito más acerca de las ventajas y desventajas que tiene el policristalino versus el monocristalino y el capa fina, el día jueves. Bueno, entendiendo eso, ¿cierto? Yo puedo también a través de un video generarme un usuario y solicitar una autorización de producto para cualquiera de estos ítems que están acá, o me puedo ir
directamente a lo que es el buscador de productos. Bien, cuando selecciono el buscador de productos, que en este caso el enlace lo tienen acá arribita, para que no tengan que ir uno a uno, vamos a buscar acá en el buscador de productos para generación distribuida el producto que requerimos, ¿cierto? Y acá me va a decir si es un inversor o si es un panel fotovoltaico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es buscar un inversor del tipo string y que además cuente con un perfil de red Chile, ¿ya? Hay que entender que yo estoy tratando de mostrar de manera simplificada lo que requiero como instalador, ¿cierto? Entonces, por esa razón, les comento que en el ejercicio, en el ejemplo, digamos, y de hecho una de las tecnologías que más se ocupa en nuestro país es el inversor del tipo string, ¿ya? Por esa razón, ustedes acá, en donde está el producto, van a poder ver un inversor unidireccional, bidireccional, módulo fotovoltaico o incluso la protección array. ¿Bien? Ahora, cuando yo selecciono el inversor unidireccional, me va a decir el tipo de inversor que yo puedo buscar, que puede ser un inversor del tipo string, inversor del tipo central o un microinversor que es mucho más reducido. ¿Bien? Dicho lo anterior, entonces yo lo que estoy haciendo es decir, necesito un inversor string y que adicionalmente tenga un perfil de red. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que me va a explicar acá todas las marcas diferentes con sus modelos y la potencia de ese inversor. Adicionalmente, ahí voy a poder ver la ficha técnica del inversor para justamente elaborar el diseño de la instalación para saber cuál es el rango de tensión mínima que requiere para que el inversor parta, por ejemplo, si tiene uno o dos ingresos, uno o dos MPPT, ¿cierto? Toda esa información técnica la pueden descargar de manera directa y gratuita a través de nuestra plataforma de autorización de productos, en el buscador de productos. Y también otra cosa importante es que puedo descargar la resolución exenta de la superintendencia que permitió su autorización. Bien, por lo tanto, ahí yo puedo descargar esta información técnica y ver que efectivamente el inversor que estoy cotizando o que quiero comprar está autorizado por la superintendencia. ¿Ya? Como les decía, lo de la configuración del perfil de Red Chile lo van a ver con más detalle el día jueves, pero en términos simples es como un instalar y olvidarme de todo, ¿cierto? Porque en este caso este inversor ya viene con la configuración del perfil de Red Chile, que tiene que ver con los ajustes de la protección array en términos de tensión y frecuencia. Por lo tanto, yo compro un inversor con perfil de Red Chile activo, verifico que esté ahí la pantallita que dice perfil de Red Chile, instalo y ya no tengo que meter manos o configuración en el mismo inversor. Dicho eso, ahora lo que voy a hacer es justamente buscar otro producto fotovoltaico, en este caso un módulo, ¿cierto? Un panel fotovoltaico o un módulo fotovoltaico. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es seleccionar este producto y luego que yo seleccione ese producto voy a poder tener alguna de las clasificaciones, ¿cierto? Si es monocristalino, si es policristalino, capa fina. Ahí desde ya, esto también lo van a ver el día jueves, pero sabemos que una de las tecnologías que más se ocupan al día de hoy es el policristalino. Y por otro lado también puedo ver los rangos de potencia, ¿ya? Donde yo quiero saber cuáles son los rangos de potencia que dispongo, digamos, para el producto que quiero cotizar o que quiero comprar. Y también es importante esto, si es apto o no para la zona costera. Acuérdense que les comentaba que hay una certificación asociada a este tipo de zonas costeras, por lo tanto, ese panel fotovoltaico tiene una certificación adicional. Bien, ahora, para nuestro ejemplo, lo que estamos haciendo es buscar un panel fotovoltaico policristalino. Sabemos que nuestra instalación está en Puente Alto, sin embargo, igual quise mostrarlo para que ustedes pudieran ver ahí las diferentes marcas que hay en paneles fotovoltaicos, la potencia que tiene cada uno de estos paneles fotovoltaicos con su ficha técnica, la resolución, ¿cierto? Y la vigencia que tiene, digamos, este producto. ¿Bien? Entonces, de esa manera ya podemos como concluir lo que tiene relación con la búsqueda de nuestros productos fotovoltaicos. Si están autorizados, check, ¿cierto? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Son los costos aproximados de algunos componentes y cómo cerramos el proceso de conexión. Bien, ya nos queda poquito para la charla. Desde ya aprovecho de agradecer la participación de los más de 1.800 asistentes que hay. Y bueno, seguir motivándolos, digamos, con las presentaciones que se vienen el próximo jueves y con lo que nos resta de esta presentación. Bueno, veamos ahora entonces lo que son los costos aproximados de los componentes fotovoltaicos. Acá lo que yo les estoy mostrando es
una cotización que nos facilitó un instalador eléctrico, en el cual es bastante reciente, de hecho del 31 de julio de este año, en la cual lo que hizo este instalador fue solicitar una cotización para una instalación fotovoltaica de 3 kilos, ¿ya? De acá, ¿qué cosas son importantes de ver? Por ejemplo, este inversor, que en este caso es de 3 kilos, cuál es el precio que nos dispone esta empresa, y también el panel fotovoltaico, que en este caso es de 550 watts, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos dos de los productos fotovoltaicos que sabemos que tienen que estar autorizados y sabemos sus costos, ¿cierto? Y eventualmente acá yo puedo desde ya saber más o menos cuáles son los costos asociados a lo que podría implicar una instalación fotovoltaica de 3 kilos. ¿Bien? Ahora, otra cosa importante es que, como van a ver el día jueves, nosotros necesitamos protecciones eléctricas específicas para nuestra generación fotovoltaica, que son el disyuntor bipolar y el diferencial del tipo A, con la sensibilidad respectiva, ¿cierto? En este caso, para nuestra instalación domiciliaria de 30 mA con su sensibilidad. Por lo tanto, esos son algunos de los costos que no están acá, ¿cierto? Pero que acá sí es importante, por ejemplo, que tenemos, digamos, los conectores del tipo MC4 con los cuales yo voy a ir conectando, ¿cierto? En serie los paneles fotovoltaicos que van a conformar nuestro string, ¿cierto? Y algunos otros precios de materiales que son necesarios para nuestra instalación fotovoltaica. ¿Qué podemos concluir de esto? Ya podemos concluir que este precio obviamente es variable, va a depender de dónde ustedes realicen la cotización, pero acá es importante que ustedes puedan ir jugando con esto, ¿cierto? Porque ustedes van a ofrecer este servicio y es importante que tengan diferentes tipos de cotizaciones. Ahora también sabemos que esto está siendo cotizado en la región metropolitana, pero este tipo de productos también se vende en otras regiones del país, ¿ya? Dicho lo anterior, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos el F3, tenemos el F4, existe capacidad en la red, vi que los productos fotovoltaicos están autorizados, tengo el valor o el costo de estos productos, por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá es netamente el resumen, ¿cierto? Y ya verifiqué los productos autorizados, entonces, ¿qué viene ahora? Ahora lo que corresponde es contratar al instalador eléctrico autorizado por la superintendencia, que diseñe la instalación fotovoltaica y que ejecute la instalación fotovoltaica para luego declararla, ¿ya? Esos son los pasos que vienen a continuación y eso es lo que ustedes van a ver con mucho mayor detalle el día jueves en la jornada técnica que se va a presentar en 2 módulos, en 2 bloques ese día. Por lo tanto, yo acá lo que estoy haciendo es asumir que ya hice el diseño, ejecuté y declaré el T4, ¿ya? Por eso que lo estoy mostrando de manera resumida, qué o cuáles son los pasos que vienen, ¿cierto? Entonces muestro, o ya tengo el certificado del T4, por lo tanto, me voy a ir al proceso de conexión y como ustedes bien ya saben, ¿cierto? Lo que se mostró en el bloque 1 del día de hoy es que yo hice la solicitud de conexión a la red o el F3, la distribuidora me respondió el F3 con el F4, ahí la distribuidora me va a decir si requiero o no entregar la manifestación de conformidad, la cual, como les decía, esto me va a servir a mí para reservar el cupo que yo dispongo en ese punto de la red eléctrica de distribución. Declaro, instalo, ¿cierto? Esta instalación a través del T4 y ¿qué es lo que queda pendiente? Ahora nos quedan pendientes solo 2 formularios o 2 pasos dentro de este proceso de conexión, que es la notificación de conexión y que es el protocolo de conexión. ¿Bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es volver nuevamente a la plataforma de conexión GDA. Acá está el enlace para que ustedes puedan ingresar de manera directa, ¿cierto? Y yo lo que hice fue justamente seguir con este proceso de conexión donde la distribuidora me respondió, ¿cierto? Una vez que la distribuidora eléctrica me respondió la solicitud de conexión a la red, lo que corresponde ahora es hacer la notificación de conexión. Por esa razón, yo lo que voy a hacer es poner nueva solicitud en el lado derecho y se me va a desplegar esta ventana con un combo box en el cual yo lo que voy a hacer es decir notificación de conexión, ¿ya? De igual manera, si de pronto requiero ampliar la manifestación de conformidad, también lo puedo hacer a través de esta nueva solicitud, entendiendo que yo siempre estoy dentro de un mismo proceso, ¿ya?
Eso es importante también tener presente. Yo ingreso y siempre voy a seguir la línea del mismo proceso de conexión. Dicho lo anterior, acá acuérdense que yo puedo, a través de las diferentes empresas eléctricas de distribución, descargar cuáles son los modelos de contrato que ellos disponen, ¿cierto? En nuestro caso, el ejemplo que yo tenía era este, ¿cierto? De la empresa eléctrica CGE. Por lo tanto, ingreso en su página web, ¿cierto? Y luego de que ingreso en su página web, puedo acá descargar, por ejemplo, el modelo de contrato de conexión de equipamiento de generación individual. Bien, recordemos que nuestro ejemplo siempre es un equipamiento de generación individual, y una vez que yo descargo, digamos, este modelo que ellos tienen precargado, las distribuidoras, ¿cierto? Lo que voy a hacer es completarlo con la información de nuestro contrato de conexión, que es bastante sencillo, ¿cierto? Colocando cuáles son los nombres en este caso, de la persona natural o jurídica, la dirección donde voy a tener el net billing, el número de cliente, que es sumamente importante, ya lo dijimos en un inicio, y por lo tanto, con eso yo procedo a lo que es el llenado de la notificación de conexión, ¿cierto? Acuérdense que estamos en la plataforma del proceso de conexión, GDA. Habíamos iniciado la notificación de conexión y acá cosas importantes a tener presente son la declaración del T4, en el cual yo voy a tener que poner acá cuál es el número de certificado del folio del T4, en el cual voy a poder corroborar, ¿cierto?, que ese T4 existe, que es válido y por lo tanto esto se va a autocompletar acá. Y también tengo los datos del instalador, que en este caso son los que voy a poner acá, ¿cierto? Con la clase, la licencia que él tiene, los datos del instalador para poder de alguna manera cerrar, digamos, lo que es esta notificación de conexión. ¿Qué es lo que viene después de eso, cierto? En la notificación de conexión, como les mostré anteriormente, yo adjunto el T4, voy a adjuntar el contrato de conexión que les mostré que disponían las empresas eléctricas de distribución. Voy a también hacer el pago de las obras adicionales, o más bien mostrar los comprobantes en el caso que existan, en nuestro ejemplo no, y el certificado de dominio vigente en el caso que también sea requerido. Bien, por lo tanto, cuando yo emito, digamos, o termino la notificación de conexión, lo que va a ocurrir es que la empresa eléctrica distribuidora va a revisar esta información y va a comunicar el agendamiento con el usuario final para que, en este caso, se pueda ir a realizar el protocolo de conexión. Es decir, que pueda mandar algún técnico especial, digamos, para que haga el cambio del medidor y tome ciertas lecturas del medidor. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá es la misma plataforma del proceso de conexión de generación distribuida, en la cual tengo el proceso de conexión, la solicitud, y en este caso la distribuidora me está diciendo, ¿sabe qué, Javier? La notificación se encuentra validada y por lo tanto va a ser contactado para que podamos coordinar la fecha de conexión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo puedo ver, digamos, y cómo se propone, digamos, esta puesta en servicio, que en este caso es anterior, digamos, del 9 de julio de este año. Entonces, lo que estoy destacando es que a través de nuestra plataforma ustedes pueden ver estos mensajes o estas observaciones y poder concretar, digamos, lo que es el agendamiento para que ocurra el protocolo de conexión. Ya para ir cerrando la presentación, ¿cierto? Tenemos el protocolo de conexión donde ustedes están viendo este formulario que también pueden descargar a través de la página web de la SEC. Pero en resumen, ¿qué es lo que se hace en el protocolo de conexión? En el protocolo de conexión lo que hace es que la distribuidora manda a alguno de sus técnicos a la instalación, donde él lo que va a hacer es llenar, digamos, estos recuadros de acá con los datos del medidor, y él puede entonces también verificar algunos requerimientos generales de lo que es la instalación de energía renovable, ¿cierto? Ahí es donde él va a colocar si hay ajustes o no del perfil de red, que en este caso yo les decía que los inversores ya tienen el perfil de Red Chile, si es que hay algún tipo de limitador de inyección o la lectura de los consumos activos para que eventualmente no se pierda la traza respecto de lo que tenía el cliente final como consumo. Bien, acá ustedes pueden ver algunas imágenes de lo que son instalaciones en terreno en las cuales se ha procedido justamente a hacer cierto tipo de verificaciones que son las que el técnico de la empresa eléctrica distribuidora tiene que cotejar y que luego va a adjuntar, digamos, en el proceso de conexión para que yo como usuario final pueda ver
qué es lo que se completó ese día del protocolo de conexión y eventualmente después ya pueda comenzar, digamos, con el nuevo periodo de facturación o de boletas donde ya puedo contar con mis descuentos. ¿Bien? Con eso doy por cerrada la presentación, digamos, de este bloque número 2 de nuestro seminario, en lo que fue la formulación de un proyecto, para ver justamente las certezas que tenemos, digamos, en este tipo de instalaciones. Así que eso es todo por hoy. Adelante, Franco, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Una presentación muy sólida donde pudimos ver todo el proceso, el dimensionamiento de una instalación de un sistema fotovoltaico y comentarles que, como bien dijo Javier durante su exposición, esta presentación se complementará con las presentaciones del día jueves, en el cual podremos abordar el diseño de una instalación fotovoltaica del tipo residencial conectada a la red. También veremos cómo es el procedimiento para la declaración de un TE4 y las buenas y malas prácticas asociadas tanto a sistemas documentales como a sistemas de terreno también, para que ustedes puedan conocer cuáles son los errores más comunes y así poder evitarlos en sus declaraciones. Agradecemos también la participación de todos ustedes. Hemos tenido más de 2.300 participantes, 2.300 personas conectadas, así que nos vamos bastante contentos de esta primera jornada. A continuación, y para ir cerrando, mostraremos algunas de las consultas que se han realizado mediante el chat. Muchas de las preguntas fueron respondidas mediante esta herramienta. Han llegado alrededor de 500 preguntas, las otras se van a ir también respondiendo durante el día, pero queremos comentar las más importantes en estos momentos, así que vamos a realizar algunas preguntas. La primera, para Javier, un poquito recordando el punto importante que vimos, es si es que puedo emplear cualquier producto para la instalación y luego declarar la instalación a través de un T4, o tiene que ser algún producto específico que pase por algún procedimiento específico. Gracias por la pregunta, Franco. Bueno, como vimos en la presentación, hay requerimientos para los productos fotovoltaicos que se enmarquen en la generación distribuida, ¿cierto? Esto ha sido desde un principio y siempre lo que se ha solicitado es que este tipo de productos fotovoltaicos cuenten con una autorización, ¿cierto? Para eso es donde podemos emplear la plataforma de generación, la plataforma de autorización de productos, ¿cierto? Ya sea solicitando esto, digamos, en un tiempo bastante menor. Ahí doy el dato. Generalmente este tipo de procesos demoran entre 15 y 20 días hábiles, pero con eso yo puedo autorizar un producto y en el caso de que quiera cotizar un producto fotovoltaico, lo primero va a ser siempre buscarlo a través de este buscador, viendo que está previamente autorizado. De esa manera yo doy la certeza que este equipo de generación es seguro y eventualmente no va a generar problemas en la red eléctrica de distribución ni al usuario final. Eso, Franco. Muchas gracias, Javier, por la respuesta. Tenemos otra pregunta para Julio. En los sistemas de generación distribuida, ¿qué ocurre con el pago si se genera más de lo que se consume de manera prolongada, más allá del descuento de la boleta? ¿Se realiza un pago en efectivo? Gracias por la pregunta, Franco. Con respecto a tu pregunta, a la que están haciendo los usuarios que están conectados, nuestros instaladores, la ley establece que primero se hace un descuento mensual, es decir, que yo lo que consumo se va descontando mensualmente y lo que no logro descontar porque inyecté más energía se va a un remanente. Y ese remanente se va acumulando y se va utilizando en los meses que hay menos sol y después de un año que esos remanentes no son utilizados, se tienen que liquidar por la empresa distribuidora. Eso debe quedar escrito en el contrato. En los contratos de operación es una obligación por contrato y por ley que esos sean liquidados. Y ahí, en el proceso de liquidación, hay que ser bien claro que el usuario siempre tiene que elegir mecanismos que sean más útiles para él. Nosotros siempre recomendamos que sea una transferencia bancaria.
¿ya? Porque de repente el vale vista tiene la complicación que lo tiene que ir a retirar en una fecha, de repente el usuario no tiene tiempo para retirarlo y tiene una validez y eso significa volver a rehacer el proceso, por lo tanto siempre recomendamos que en los contratos quede suscrita la primera opción que sea una transferencia bancaria y la empresa igual le avisa que realizó una transferencia bancaria con respecto a eso y eso también nosotros lo monitoreamos en nuestro sistema. El hecho de contar con una plataforma que permite monitorear en tiempo real el proceso de conexión de todo lo que está pasando, es una plataforma que fue hecha por la SEC, está diseñada por la SEC, los usuarios entran y hacen el proceso a través de esta plataforma, las distribuidoras responden a través de esta plataforma, nos permite como SEC monitorear en tiempo real los tiempos del proceso de conexión, podemos dar garantías que sobre el 98% de las solicitudes son tramitadas en plazo dentro del reglamento y esperamos que ese 98 llegue a futuro en un 100%. Eso, Franco. Gracias, Julio, por la respuesta. Tenemos otra pregunta para Enzo. La pregunta es, ¿cuándo puedo comenzar a utilizar y a inyectar la generación de mi sistema de generación distribuida? ¿En qué etapa del proceso? Gracias por la pregunta, Franco. Bueno, como les comenté, hay un proceso reglado que parte con la solicitud de conexión del solicitante a la empresa distribuidora. Luego viene una etapa que es de notificación de conexión, que es cuando ya se tiene el T4, que se declara la notificación a la empresa distribuidora. Y la empresa distribuidora, en la etapa culmina de este proceso, considera el protocolo de conexión, en donde debe realizar el cambio del medidor bidireccional. Finalizado la ejecución de este cambio, este reemplazo de medidor, es cuando el cliente que instaló el equipamiento de generación puede comenzar a inyectar energía a la red, lo cual se va a plasmar en el registro del medidor bidireccional, como también en la facturación a fin de mes, en donde se van a valorizar las inyecciones de energía y van a descontar el total de los cargos de suministro. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias, Enzo, por la respuesta. Tenemos otra pregunta para Julio y va relacionado al tema de si existe algún subsidio, algún proyecto que impulse o que permita subsidiar, valga la redundancia, este tipo de proyectos, Julio. Mira, existen distintas iniciativas del Estado que tienden a ayudar a estos procesos, principalmente están dadas por distintos segmentos. Por ejemplo, Agricultura tiene un programa que ayuda, que están implementados tanto por la Comisión Nacional de Riego. INDAP también tiene un programa que está apoyando a la pequeña agricultura en que sea una agricultura mucho más eficiente, sostenible y competitiva. También existen otros programas que se dan, por ejemplo, la misma agencia de sostenibilidad energética tiene distintos programas como el proyecto ¿cuánto será? El proyecto de casa solar. Y hay distintas iniciativas que uno puede ir viendo. Hay también créditos blandos que da el Banco Estado. Entonces, hoy día depende del segmento, hay distintos programas que están ayudando y fomentando esto. También podemos ver que el MIMBU también tiene programas para las casas sociales que se están implementando con sistemas fotovoltaicos. También la gente que está en las viviendas sociales que se están reacondicionando o mejorando, el usuario puede tener una alternativa de elegir sistemas fotovoltaicos, por lo tanto hay distintas iniciativas que están enfocadas y focalizadas en los usuarios que requieren más apoyo del Estado. Eso es lo que te puedo comentar, Franco. Muchas gracias, Julio, por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos hacen los participantes y es, ¿qué licencia o clase me habilita para declarar un T4 y si es que necesito realizar alguna certificación especial? Javier, si nos pudiera responder esta pregunta, por favor.
Gracias, Franco, por la pregunta. Bueno, es importante destacar que este tipo de instaladores eléctricos, ¿cierto?, tienen una diferenciación en sus clases, ¿cierto? Que en este caso, igual habían varias preguntas en el chat que hablaban acerca de cómo acercábamos a los técnicos en energías renovables y otros. Ahí es importante destacar que existe hoy día un reglamento de instaladores eléctricos que, si bien es cierto, es muy antiguo, del año 83, está en proceso de modificación por parte del Ministerio de Energía, pero se establecen 4 tipos de licencias. Esas son A, B, C y D, y en función de cada licencia existe una limitación en términos de la capacidad instalada que él puede tener. Entonces, hoy día, ¿quiénes pueden declarar instalaciones fotovoltaicas a través de T4? Los 4 tipos de clases. El único tema es que la clase A es la que va a poder declarar instalaciones en media tensión, ¿cierto? Y que puede superar o que puede llegar a los 300 kilos versus la clase D, en la cual tiene una limitación en su capacidad hasta 10 kilos y eventualmente puede declarar instalaciones con solamente instalaciones del tipo fotovoltaico a través de microinversores con una tensión en corriente continua bastante reducida, menor a los 60 volts. Por lo tanto, hoy día la respuesta es que los 4 tipos de clases de instaladores pueden realizar declaraciones a través de T4 con esas limitaciones que tiene cada una de sus licencias. Gracias, Franco. Muchas gracias, Javier, por la respuesta. Y en base a eso también nos preguntan si para obtener el T4 se debe tener previamente el T1 o no. ¿Es una condición de exigencia para poder tener el T4 antes? Perfecto, Franco. Mira, en este caso, el T4 es la declaración que uno realiza para poner en servicio una generación distribuida, ¿cierto? A diferencia del T1, que tiene que ver con las instalaciones de consumo, ¿bien? Ahora, es importante destacar que generalmente va a depender porque si hay una instalación existente, como la del ejemplo que dimos, ¿cierto? Esa instalación ya tiene un T1. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer a ella, digamos, es alguna modificación, o muchas veces ni siquiera hago la modificación porque me puedo conectar, digamos, a través de un tablero general nuevo donde yo como que no toco la instalación de consumo y ahí se hace presente la declaración de este T4, ¿ya? Sin embargo, también puede ser que muchas veces cuando se tiene, digamos, otro tipo de equipamientos de generación, como por ejemplo el de generación conjunta, ¿cierto? Ahí yo necesito netamente contar solamente con el T4 porque en esa instalación voy a contar con un nuevo empalme y ahí va a ser necesario justamente precisar dónde va a estar ubicado esta instalación. Como lo decía, en la plataforma de conexión de GDA, donde la empresa eléctrica distribuidora necesita saber dónde está emplazado esta futura instalación. Por lo tanto, disculpa, Franco, complementando, el T1 es netamente un registro, algo que se solicita en parte del T4, ¿ya? Pero es eso. Gracias, Franco. Muchas gracias, Javier, por la respuesta. Y tenemos una última pregunta. Recordar que se están respondiendo las consultas del chat, se van a seguir respondiendo. Han llegado más de 500 preguntas, así que ahí les pedimos un poco de paciencia. Hay algunas que se están publicando, otras se están respondiendo directamente y la idea es poder abarcar todas las consultas que se están realizando. Enzo, nos preguntan si en caso de llegar a requerir obras adicionales, ¿estas las debe financiar la empresa distribuidora o el propietario del proyecto? Hoy día, la regulación actual respecto a generación distribuida, tanto generación distribuida para autoconsumo, es decir, net billing, y PMGD, estipula que las obras adicionales son a cargo del solicitante, es decir, a cargo del dueño del proyecto. En el caso de net billing, a cargo del cliente regulado. Él es quien debe pagar tanto las adecuaciones como las obras adicionales. De todas formas, aprovecho de comentar que la gran minoría de los proyectos, es decir, menos del 1 o 2%, requieren
obras adicionales. En general, como veíamos en la presentación, la mayoría de los proyectos es considerado expeditivo o de donde su potencia es menor a la capacidad instalada permitida, por ende no requiere ni adecuaciones ni obras adicionales. Muchas gracias, Censo, por tu respuesta. Agradecemos a todos los participantes, los casi 2.300 participantes de esta primera jornada de seminario. Les quiero comentar que va a aparecer una encuesta en sus pantallas mediante un código QR en el cual ustedes pueden escanear este código y aparecerán algunas preguntas que nos permiten a nosotros ir mejorando nuestras presentaciones, ir mejorando estos seminarios y también conocer cuáles son las necesidades de la industria, cuáles son las necesidades de los instaladores e instaladoras para poder seguir desarrollando este tipo de proyectos. Los dejo también cordialmente invitados para el próximo jueves 5 de septiembre, donde veremos el diseño de un proyecto fotovoltaico del tipo residencial, poder conocer qué es lo que necesito, qué tipo de conexión debo realizar, qué esquema voy a utilizar, también el procedimiento de declaración de un T4 en la página de la superintendencia, dónde lo debo hacer, cuál es el paso a paso y finalmente las buenas y malas prácticas asociadas a este tipo de proyectos. Esperamos que haya sido una jornada provechosa para cada uno de ustedes y recuerden, como lo comentamos recién, que el próximo jueves nos vamos a estar uniendo y conectando nuevamente en esta misma plataforma. También comentarles que las presentaciones van a ser cargadas en la página de la superintendencia para que posteriormente las puedan revisar con calma y también descargar. Así que en nombre de todos los organizadores de la superintendencia, agradecemos la asistencia de todos y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el próximo jueves.